inspirados por el Espíritu Santo. Buenas, bienvenidos a un episodio más de ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Alexander Vargas, instructor y maestro de la Biblia en la iglesia de Midtown Baptist Temple, allá en la 3953 Walnut Street, en lo que es en el área de Midtown y Westport. Antes de comenzar con nuestro episodio del día de hoy, siempre queremos invitarles, ¿verdad? Que si usted tiene un negocio o si usted quiere hacer una pauta publicitaria, puede hacerlo a través de nuestro canal Televida. Puede ponerse en contacto con exofilms.us y en la página web de ellos contactar a nuestro amigo Joseph García, que es el director del departamento de Exofilms, y para que les pueda hacer a ustedes un comercial, una pauta publicitaria, algún video para su negocio, algún video para su empresa, puede ser un video tal vez de entrenamiento o algo que se necesite. Y el canal está en disposición a ustedes y los servicios que ellos tienen digitales para ayudarle. Les recordamos que nos estamos anunciando en lo que es las plataformas sociales como Facebook, también salimos en YouTube y también pueden buscarnos en lo que es Roku para poder verlo allá en sus televisores. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy en ¿Qué dice la Biblia? Hoy vamos a hablar de unos conceptos, vamos a hablar de 3 palabras. Y es que realmente, no sé si ustedes han estado prestando atención a los episodios que hemos estado haciendo. Hemos estado hablando de diferentes temas como la salvación, hemos estado hablando de temas de la libertad en Cristo, hemos estado hablando de temas de la veracidad de la palabra de Dios, hemos hablado de conceptos como el discipulado, qué es el discipulado, cómo funciona, cuál es la intención detrás del discipulado y por qué hacemos un discipulado. Y todo esto tiene una razón de ser, además de obviamente ayudarle a usted que está en casa a crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Obviamente es porque queremos ayudarle a usted a poder tener una relación con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el tema de hoy tiene que ver con regocijarse, tiene que ver con tener gozo y tiene que ver también con tener una vida de oración. Tal vez a usted le ha pasado que usted está afligido, tal vez usted está estresado, tal vez usted está presionado por algo que está pasando en su vida o algo que pasó tal vez en tiempo anterior en su vida y que el día de hoy todavía eso le afecta. Y usted dice, qué extraño, pero es que yo trato de orar, yo trato de ponerme bien con Dios, yo trato de hacer las cosas como deben ser, yo trato de caminar y andar, digamos, de manera correcta, no hacerle mal a nadie, ¿verdad? Ayudo a los ancianos a cruzar la calle, le doy de comer a los animalitos que están afuera, que no tienen hogar, y todo eso. Y no es que nada de eso esté mal, todo eso está bien, son buenas cosas que podemos hacer, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué es que estamos constantemente estresados? ¿Por qué es que estamos constantemente preocupados? ¿Por qué es que tenemos tanto cuidado y tanto preocupación, estrés en nuestras vidas? Parte de eso puede ser que nuestra relación con el Señor Jesucristo no está tan estable y no está tan bien cimentada, o sea, bien fundamentada, como tal vez nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, hoy quiero compartir con ustedes unos versículos bíblicos en el libro de Filipenses. Entonces, si usted tiene una Biblia allá en casa, puede buscar Filipenses el capítulo 4. Usted va a encontrar eso después de Efesios y antes de Colosenses. Entonces, si usted tiene una Biblia y tal vez no tiene mucho tiempo en ella, puede buscar Efesios, Filipenses, Colosenses. Vamos a estar en el libro de medio de esos dos, ¿verdad? Y si no, igual puede buscarlo ahí en la Biblia, puede encontrar un índice y buscarlo. Pero vamos a estar en el capítulo 4 de Filipenses. Y los versículos que quiero que veamos hoy son del versículo 4 al versículo 7, ¿ok? Y entonces vamos a concentrarnos en los últimos 2 versículos de ese párrafo, que es el 6 y el 7, donde quiero hablar un poco de la oración y quiero hablar un poco del estrés. Pero vamos a tener una introducción acá, vamos a conversar un poco los primeros versículos, porque creo que es importante que agarremos la Biblia en el contexto que es.
Como les hemos mencionado, nosotros aquí en ¿Qué dice la Biblia? Utilizamos técnicas, metodologías que aprendemos en el Instituto Bíblico de la Iglesia de Midtown. Esto es un instituto bíblico por acreditación. Entonces, si alguno de ustedes tuviera interés, puede empezar a llevar los cursos con nosotros y eventualmente recibe un asociado en divinidad, que es un grado académico universitario, ¿verdad? Pero más que eso es bueno en sí, pero más que eso, puede aprender junto con nosotros en cómo observar, abrir, comprender y entender su Biblia de una manera devocional. ¿Por qué es importante eso? Puede que usted esté preguntándose. Bueno, la respuesta es esta. ¿Cómo generamos una relación con nuestro Señor si no estamos pasando tiempo en la palabra que nos dio el Señor? Esta es la forma en que conocemos a nuestro Creador. Entonces, vaya ya en el el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, y quiero que lea conmigo todo el párrafo completo. Regocijaos, dice el versículo 4, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, este es el tema. ¿Por qué hablamos tanto de contexto? Bueno, el contexto es lo que viene con el texto. Yo sé que eso tal vez usted en su cabeza está pensando, ¿cómo? Bueno, el contexto de un pasaje o de una conversación es lo que viene con ese texto o lo que viene con esa conversación. Si yo empezara a hablar de comida y no les digo que es que tengo hambre, probablemente usted va a pensar que simplemente estoy compartiendo recetas de cocina. Si yo les dijera sobre cosas que hice con mi esposa, digamos, cosas que a mí me gusta visitar con mi esposa, ir tal vez a un lugar específico o llevar a mis niñas a un lugar específico, usted va a pensar que no va tal vez a entender el por qué le estoy comentando. Pero si yo le explico que me gustaría tal vez que su familia y la mía fuéramos juntos a un lugar, a un parque, a conocer, usted entiende el contexto de mi comentario. No simplemente el comentario en sí, sino que entiende todo el cuadro completo del por qué estoy diciendo lo que digo. Muchas personas repiten, memorizan y hablan del versículo 7. Claro, como Efesios 4:7 nos dicen. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero no llegamos a conversar sobre la pregunta clave. ¿Y cómo llego a esta paz? ¿Cómo llego a esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Por eso es que agarramos los pasajes en su debido contexto. Entonces, comencemos allá en el versículo 4. Leámoslo otra vez. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Cada momento de su vida tenemos que regocijarnos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Regocijaos. ¿Qué significa regocijarse? Bueno, regocijarse es un sinónimo de la palabra gozo. Es un sinónimo de la palabra gozo. Y la palabra gozo y regocijo salen, solo gozo, 12 veces en esta carta de Filipenses. Y la palabra regocijarse sale 4 veces. ¿Por qué esto es importante? Bueno, hoy les voy a dar un tip de hermenéutica de cómo estudiar la Biblia, que es una de las cosas que hacemos en el Instituto Bíblico. Y es esta. Cuando leemos una carta, cuando leemos un escrito de la Biblia, una de las cosas que debemos hacer, y es importante, es observar la utilización de palabras claves. Una palabra clave es la que nos va a dar el sentido y la idea detrás de un pasaje, un texto, o en este caso, un libro completo. El libro de los Filipenses es un libro que nos habla de gozo. Nos habla de tener gozo y de cómo regocijarnos en el Señor. Entonces, si usted está pasando por una situación difícil en su vida, una prueba, una enfermedad, pensamientos negativos, cosas difíciles en su trabajo, salud o familia, es muy probable que usted quiere sentarse a leer
todo Filipenses y empezar a ver qué información, qué sabiduría puede tener Dios para usted en Filipenses. Hoy vamos a ver nada más un poco. Y como hemos dicho muchas veces, ¿en qué dice la Biblia? En este programa lo que queremos es provocar en usted un deseo de querer aprender más de la Biblia y aprender un poco más de lo que la Biblia tiene para usted. Y de esta forma puede visitarnos allá en la iglesia de Mitam, donde alguno de nosotros puede sentarse con usted como un mentor y explicarle la Biblia paso a paso con los diferentes niveles, diferentes grupos de información, programas, y a esto hemos llamado discipulado. Como hemos dicho muchas veces en otros episodios, el discipulado bíblico no es un invento de nosotros, es algo que ha existido por años, es algo bíblico, es como Dios trabajaba, como Jesús trabajó con sus discípulos, los discipuló. Entonces, hoy vamos a estar viendo un poco de esto. Vean. Tenemos que entender algo súper importante. Tener gozo es una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene su Biblia a mano, puede buscar en Gálatas capítulo 5. Y yo quiero leerle los versículos 22 al 25 para que usted vea lo que estoy hablando. Dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, lo primero que tengo que decirle a usted allá en casa, amigo, amiga, es que si usted no está experimentando gozo en su vida, hay una gran posibilidad de que sea porque su relación con el Señor Jesucristo esté quebrada. O, peor aún, puede ser que usted no conozca al Señor Jesucristo como un Señor y un Salvador personal. Tal vez es el Salvador y el Señor de sus papás. Tal vez es el Señor y Salvador de su pastor, en caso de los que asisten a una iglesia. Tal vez es el Señor y Salvador de un tío o una tía, un abuelo o una abuela. Pero usted no ha hecho a Jesucristo personal. Y eso es principal, es súper importante que entendamos que para poder tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, estas 9 manifestaciones vienen con el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto con 9 manifestaciones. No es que usted puede tener uno o tiene el otro. Yo a veces hago esta broma con algunos de mis colegas y decimos cosas como, yo creo que el mío está dañado porque mi paciencia no es buena. Bueno, quiere decir que es una área donde Dios está trabajando y me está costando. Pero no significa por eso que no lo tengo. Simplemente tengo que ejercer eso para poder trabajarlo. Tengo que dejar que el Espíritu me guíe. Entonces, cristiano o amigo que está allá en casa escuchándome, yo tengo que preguntarle, ¿está usted seguro que usted tiene el gozo? ¿Cómo hacemos para tener el gozo? El gozo lo va a tener a través de tener el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Alegría, que es lo que mucha gente dice, o felicidad, son emociones temporales. Son cosas que van y vienen y desaparecen con el tiempo. Entonces, no ponga su fe o su esperanza en una alegría temporal. Bien, porque eso no le va a resolver ni le va a arreglar los problemas. ¿Ok? Entonces, para resumir un poco lo que hemos hablado, la palabra regocijarse se menciona 2 veces en este versículo y la segunda vez es un imperativo. Tiene que ver con una orden, tiene que ver con algo que hay que hacer para poder lograr tener esto, ¿verdad? El regocijo viene exclusivamente del Señor Jesucristo y esto es algo que hay que hacer siempre y no en ocasiones. Lamentablemente, a veces pensamos que un día podemos estar bien, otro día podemos estar mal. No, si usted quiere tener consistencia en su vida, si usted quiere tener consistencia en su andar diario, usted necesita tener el regocijo que viene exclusivamente del Señor. Versículo 5 nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, otra característica para poder entender o para poder estar bien enfocados en tener gozo y regocijo es la siguiente. Usted tiene que mostrar gentileza.
Tal vez esté pensando, pero ¿cómo puedo mostrar gentileza si yo estoy pasando por una necesidad o un problema en mi vida? Bueno, es que ahí está el detalle. Tal vez usted está pensando demasiado enfocado en su vida y debería estar más pensando en enfocarse en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿No vino Jesús aquí a tratar de salvar al mundo perdido? No vino Jesús a pasar tiempo con los discípulos, de los cuales uno de ellos era un Judas, y lo traicionó. No murió Cristo en la cruz, allá, olvidado y en sufrimiento. Y muchas veces hacemos mucho énfasis en la parte física, en el dolor físico de un sufrimiento. Pero piensen esto, Jesucristo tuvo que sufrir espiritualmente allá en esa cruz. Entonces, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, es una señal, una marca de alguien que tiene gozo. Cuando tenemos gozo, y este gozo proviene del Espíritu Santo, y este gozo proviene de lo que es Jesucristo y su fuente que nos da gozo, podemos tener gentileza con otras personas aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Entonces, si usted no sabía eso, pues hoy lo sabe y ya lo puede poner en práctica. Entonces, en resumen, nuestra gentileza, que abarca muchos aspectos en nuestras vidas, ¿verdad?, puede ser visto o conocida cuando tenemos una buena relación y una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo. Usted ocupa de Cristo para poder tener esta fuente de gozo y esta fuente de gentileza. Versículo 6 y versículo 7, que son los versículos que queremos comentar hoy, dicen así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces empecemos ahí. ¿Qué significa afanarse? Si usted busca en un diccionario o un diccionario bíblico, la palabra afanarse significa preocuparse. Tiene que ver con quitar nuestra mirada de Jesucristo y empezar a poner nuestra mirada en el problema que tenemos. Tal vez usted tiene un problema económico, entonces el afanarse es el tratar de arreglar ese problema económico por medios físicos o propios, en vez de decir: Dios, esto está por encima de mi capacidad, necesito ayuda. Afanarse es quitar la mirada de Jesús y poner la mirada en el problema, en vez de poner la mirada en Jesús y dejar que Jesús sea el que arregle el problema. Yo no sé si ustedes recuerdan, tal vez algunos de ustedes tienen un poco de conocimiento en la Biblia y han escuchado, por ejemplo, esta historia de cuando Pedro vio a Jesús en la barca y le dijo: ven, Pedro, y él empieza a caminar. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué se empezó a hundir en el agua? Pedro se empezó a hundir en el agua porque él quitó la mirada de Jesús y empezó a ver el piso y se dio cuenta que era agua y dijo: ¿cómo es que voy a caminar sobre el agua? Pero Jesús le dijo: pon mis ojos en mí, Pedro, y sígueme a mí. Eso es lo que Jesús quería que hiciera, que pusiera su confianza, su mirada, su esperanza en él y fuera hacia él. Pero Pedro volvió abajo, volvió a ver hacia abajo y entonces fue cuando se empezó a hundir. Esto es un cuadro muy sencillo para ver cómo somos nosotros en nuestro día a día. Muchas veces tenemos problemas financieros, problemas de salud, problemas de familia, problemas interpersonales. Y lo que hacemos es quitar nuestra mirada de Jesús y ponemos nuestra mirada en el problema. Cuando deberíamos de tener nuestra mirada en Jesús y decir que sea Jesús el que nos resuelva el problema, que sea Jesús el que nos saque de esa situación. Entonces, otro tip para usted en este episodio es: si usted quiere tener una buena relación, un buen tiempo de oración, un buen momento de confianza, usted tiene y necesita no estar afanado. Quite su mente del problema que tiene delante suyo y entréguele ese problema a Dios, que es el creador de todas las cosas. Si usted realmente no cree que Él puede resolver su problema, entonces ¿para qué confiamos en Él? Si Él no puede resolver un problema económico, si no puede resolver un problema familiar, si no puede resolver un problema de salud, entonces, ¿cómo creemos que nos va a resolver un problema de morir y poder ir al cielo en vez de ir a un infierno? Entonces, no tenga afán. No tenga afán. Hay un pasaje muy bonito en 1 Corintios 7, 29-35, y lo voy a leer para que usted lo tenga ahí en mente. Y yo quiero que usted ponga cuidado
curiosamente a la palabra cuidado, ¿verdad? Entonces, valga la redundancia, yo quiero que usted ponga mucha atención a la palabra cuidado. La palabra cuidado viene de la misma raíz griega que la palabra afanarse. Ahora, le voy a dar un secreto o le voy a pasar una nota ahí. Usted puede entender todo esto comprando un diccionario bíblico, un diccionario de palabras originales, y nosotros en la iglesia podemos entrenarle a usted para poder entender cómo llegar a las conclusiones. Las mismas conclusiones que estoy haciendo yo, usted puede llegar a eso por sí solo. Nada más déjenos entrenarlo, y eso es lo que queremos hacer. Pero leamos allá en el versículo 29 de 1 Corintios 7, dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, la vida es corta. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No está diciendo que neguemos o seamos negligentes con nuestra familia, pero dice: y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como el que no se alegrase, y los que compran como si no tuvieran posesiones, como si no poseyesen, dice el versículo 30. El 31 dice: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. No es que usted no puede disfrutar de unas vacaciones, pero mantenga la visión y la mentalidad. Sus 2020, manténgalo en Jesús, porque la apariencia, presta atención, ponga cuidado, ponga su oído a escuchar esto, porque la apariencia de este mundo se pasa. Un día de estos, ya sea que usted muera o el mundo termine y Dios venga por los suyos, ya todo lo demás que usted estuvo trabajando en esta tierra, si no tiene una repercusión, si no tiene una importancia en el futuro, en el cielo, no vale. Quisiera pues que los que estuviesen sin congoja, congojarse es estar preocupado. El soltero tiene cuidado, el soltero tiene afán, cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado, o sea, afán o se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado, afán, preocupación, estrés de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado, afán, estrés, preocupación de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento acerquéis al Señor. Voy a leer ese otro pedacito. Y esto lo digo no para tenderos lazo. Pablo no nos está tratando de engañar o afectarnos, sino para que lo honesto y decente, para que tengamos no impedimento, sin impedimento, acercarnos al Señor. Usted quiere tener una relación con el Señor. Bien, entonces, vean, ya nos va quedando poco tiempo, entonces vamos a ir cerrando. Y como les digo, la idea es darles un poco de información. Entonces, veamos un poco este versículo. Porque nada estéis afanosos. En otras palabras, deje de preocuparse por lo que usted no puede cambiar. Deje de tener estrés por lo que usted no puede resolver. Si es algo que usted tiene que entregar a Dios, quite la mirada del problema y ponga su mirada en Cristo, que es la persona que le puede resolver. Muestre sus peticiones, lleve sus peticiones delante de Dios en oración, pero para poder tener oración, usted tiene que tener una relación. Y ese es el problema. Si usted viniera a mi casa, toca mi timbre y yo le digo, deje sus peticiones en el buzón y nunca hablo con usted, usted no tiene una relación conmigo. Usted está dándome información, pero no tiene una relación. Tenemos que entrar a la oficina de Dios, tenemos que entrar a la presencia de Dios, al trono de Dios en oración, con un corazón entregado a escuchar. Para eso hay que leer su Biblia y entender su Biblia. Por eso hacemos este show. Este show se llama ¿Qué dice la Biblia? Porque queremos explicarle a usted lo que la Biblia enseña y darle herramientas de cómo usted puede aprender por sí solo para que usted pueda tener una relación con el Señor. Para que usted pueda presentarse delante de Él con toda oración y ruego. Y decirle, tengo una petición, Padre, necesito ayuda con esto. Y rogar que nos ayude. Pero una vez que usted entrega eso a Dios, usted quita la mirada del problema y pone la mirada en Jesús y le sigue a Él y deja que el problema lo resuelva Dios. Y usted no se preocupa, no tiene más afán. Y acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Porque tenemos que entender que
Cuando estamos agradecidos, quitamos nuestra mirada del problema. La próxima vez que usted tenga un problema, usted que está ya en casa, si me está escuchando, la próxima vez que usted tenga un problema, practique esto. Quite su mirada del problema. Busque concentrarse, tener una buena relación con Dios, leyendo la Biblia, teniendo su tiempo. Órele a Él. Explíquele cuál es su problema. Ruéguele por su problema. Y después diga, gracias por todo lo demás que usted me ha dado, Señor, porque usted es bueno. Y quite su mirada de la situación que lo aflige y ponga su mirada en darle gracias a aquel que le dio la vida. Versículo 7, y ya con este vamos a cerrar. Dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay dos tipos de paz, y esto yo ya lo mencioné en un episodio anterior. Está la paz que proviene de Dios y está la paz con Dios. La paz con Dios es la que tenemos y la que recibimos cuando reconocemos que somos pecadores y hemos fallado a Dios a través de nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra mente. Vean, esto no es para maltratarlo a usted. Si hay alguien aquí que reconoce sus errores y sabe muy bien en qué le ha fallado a Dios, soy yo. Yo lo sé muy bien. Y yo entiendo muy bien que mi relación con Él no depende en qué tan bien me porto, sino que tanto lo escucho y me someto a lo que Él me pide que haga. Mi relación con Él es el sacrificio que Él hizo en la cruz, que lo puso para salvarme a mí. No las cosas que yo hago bien o hago mal, o me porto bien o me porto mal, porque si lo hiciera así, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? Bien, y ahora la paz de Dios, la paz que viene de Dios, es la paz que recibimos a través del Espíritu Santo. Es una de las manifestaciones, una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que Dios nos regala el día que venimos a ser salvos. Esta paz es la que nos ayuda a enfrentarnos a todos los problemas. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz que no tiene lógica, que uno dice, ¿cómo puedo estar tan calmado y tan tranquilo en medio de una tempestad, una tormenta, un problema de salud, un problema laboral, un problema familiar? Bueno, la respuesta es que esta es una paz que Dios nos da de manera sobrenatural para poder enfrentar los problemas. Sin embargo, tenemos que recordar, y no nos podemos ir hoy de este programa o este episodio sin recordar cómo es que recibimos esa. La recibimos a través de Cristo Jesús. Lea conmigo ese versículo nuevamente. Y la paz de Dios, la que nos da Dios, sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa la lógica, la razón y el sentido. Es algo sobrenatural. Guardará nuestros corazones. Si usted se pregunta, pero es que yo tengo un problema, pero no tengo paz. La pregunta es, ¿usted llegó y entregó su problema al Señor y fijó su mirada en Cristo o sigue viendo el problema? Porque si usted sigue viendo el problema, no va a tener paz. Si usted sigue fijando su mente y afanándose, preocupándose, poniendo cuidado y estresándose por eso, no va a poder tener paz. ¿Ok? Entonces, esta paz que sobrepasa tu entendimiento va a guardar su corazón si usted pone las cosas en el lugar que son. Deje que Dios sea Dios y usted sígale. Trate de no tratar de resolver todo usted, porque usted no puede resolverlo todo. Y los pensamientos que usted tenga tienen que estar guardados en la persona de Cristo Jesús, que es una persona real. Él está sentado a la diestra del Padre. Él ya venció la muerte. Él ya venció el pecado. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar en su presencia, entrar en su salvación y después dejar que esta paz, dejar que este entendimiento, dejar que esta sabiduría esté en nuestras vidas para que la próxima vez que tengamos alguna situación difícil, podamos ponerlo en oración, podamos rogar por eso, quitar nuestra mirada del problema, poner nuestra mirada en Jesús y tener paz. Mi nombre es Alexander Vargas. Yo soy uno de los maestros y instructores del Instituto Bíblico en nuestra iglesia de Midtown, también en el Ministerio de Español. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, puede localizarme a vargas@mbtkc.org. Puede buscarnos allá, o si no, puede también localizarnos al número telefónico 913-735-3489. Ese es mi número personal. Puede mandarme un mensaje, puede mandarme
una nota o llamarme un día. Permítanos ayudarle a conocer la Biblia. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Aquí en Televida. Nos vemos la próxima semana.